Hola, bienvenidos a nuestro último capítulo de nuestro podcast de Retail Media. Aquí estoy con mi amigo Sebastián Villalobos y hoy día tenemos dos invitados muy especiales. Como ustedes saben, en AMD nos preocupamos de que siempre todos nuestros podcasts sean 360. Mirar desde el lado de los avisadores, mirarlo desde el lado de las agencias, mirarlo desde el lado de los proveedores de servicios digitales. Pero también tenemos un consejo de ética y autorregulación que está liderado por nuestra querida Macarena Gatica, que nos acompaña hoy día, que es la presidenta del consejo, y con Elías Moll, que también trabaja colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo. Y queremos hablar con ustedes de las implicancias legales que tiene esta cuarta ola, dijimos, Cuarta ola del marketing. Exacto. Bueno, Tercera del digital. Exacto, hay discusiones. Dicen que es la tercera del marketing digital, pero la cuarta del marketing. Cuéntanos, Sebastián, un poco, recapitulemos todo lo que hemos vivido en estos capítulos. Bueno, como ya comentaba, hemos visto que como Retail Media impacta todos los eslabones de esta cadena de valor del marketing, hemos estado conversando con cada uno de los distintos actores. Hemos tenido proveedores de tecnología que un poquito sacan esto del retail media del mundo del e-commerce y lo llevan al mundo físico, porque impacta tanto lo digital como lo físico. Luego estuvimos conversando con un retailer y cómo ellos ponen a disposición de sus proveedores esta herramienta que democratiza un poco el acceso a poder mostrarles sus productos a los distintos consumidores. Y comentaban del caso de un proveedor bien chiquitito que había tenido una campaña muy exitosa. Pulpito, exactamente. Me acuerdo. Estuvimos también con la Asociación de Agencias de Medios, que nos comentaban acerca del impacto que esto tiene hacia los distintos actores y cómo ellos tienen que optimizar el media mix finalmente de sus clientes. Estuvimos con una agencia creativa, con Pancho González de Imbrax, que nos comentaba el desafío que implica integrar retail media y poder hacer campañas que realmente sean full funnel, que consideren desde el consumidor hasta el shopper, integrando una diversidad de mensajes. Y estuvimos también con gente del mundo de las marcas, con Diana McAllister, actualmente consultora, con vasta experiencia en el mundo de compañías de consumo masivo, que nos contaba los desafíos que implica tener que integrar una enormidad de procesos, de presupuesto en distintas áreas de la compañía, áreas de marketing, comerciales, de medios. Y hoy día nos enfrentamos al desafío legal. ¿Cómo se integra todo esto? A las precauciones que tanto las compañías tienen que tener y las que nosotros como consumidores también tenemos que estar bastante atentos. Eso lo dijiste con cara de susto. Sí, no es menor. Me gustaría que nos contaran, Macarena, tú en tu rol de presidenta del Consejo de Ética de MDD y además en tu rol, obviamente, como abogada experta en datos del estudio de Sanvi, ¿cuáles son las implicancias legales que tenemos? Porque cuando conversábamos con el proveedor de la tecnología que se utiliza en el retail, lo que nos contaba básicamente es que era un sensor que estaba en el carro y que se iba exponiendo a estos estímulos de publicidad y después en la caja se vaciaba esto y se veía qué producto se compró y qué no. El punto, y ahí nos saltó la alarma a todos, ¿qué pasa cuando se dicta el root? Claro, y ahí se identifica a la persona que compró, ¿cierto? Y por lo tanto podemos decir qué información tenemos de esta persona. Por ejemplo, de su género, su nombre al dictar el root y además su comportamiento, ya que va asociado a todo el consumo que hace. Ahora, este análisis que hemos estado haciendo, porque esta no es la primera vez que nos sentamos a conversar de esto, es una evaluación de riesgo, ya de decir, a ver, ¿cómo esta tecnología me ayuda a lograr un objetivo determinado? ¿Cierto? Que es llegar con un producto específico, una oferta, y resguardando, en este caso, los datos personales del consumidor. Y esa es la mirada que tenemos que tener, es decir, independiente de si vamos a tratar o no vamos a tratar datos personales, pensemos a dónde queremos llegar. Efectivamente queremos, tú lo comentaste cuando hace tiempo atrás conversábamos, conocer más de este consumidor después de la pandemia, ¿cierto? De cuál es el consumidor que hoy día va a la tienda, ¿cierto? Independiente si es Macarena Gatica o si es la Alejandra. Da lo mismo, lo que les interesa tener son estos números más agregados para poder llegar con una oferta. A nivel de segmentos, de cohorts. Exactamente. Ahí tú pones el tema más comercial, yo aquí más legal. Pero lo interesante está en que, no aparentemente, hoy día con certeza podemos decir que resguardando los derechos sí podemos conocer más de un consumidor y llegar con una oferta relevante y oportuna, como les gusta a ustedes los comerciales. Y eso creo que es un tremendo desafío. Y además, el retailer, junto con
una buena evaluación de riesgo, estableciendo los consentimientos que se requieran, va a poder unir, digamos, estos dos fuentes de datos que tiene, ¿cierto? Los datos personales propiamente tal y los datos que trae en su carro, por decirlo. Y aquella persona que no entrega el RUT igualmente está aportando información tremendamente válida, actualizada y de calidad para el negocio. Tú comentabas el tema de los carros, ¿cierto? De que sin preocuparse de cuál era el producto, se dieron cuenta de qué cantidad de carros también necesitaban. Entonces, entendiendo esto como la data como un activo para una compañía, sean datos personales o pueden ser datos propios del negocio. Increíble. Y Elías, tú con tu experiencia también, cuéntanos un poco más acerca de la nueva ley que entiendo que esta semana sesiona. Mañana. Mañana sesiona. Ay, ay, ay. ¿A quién nos vamos a ver enfrentados? Bueno, es una pregunta muy buena y por ahora también difícil de poder responder con certeza, ¿no? Porque se va a crear una autoridad específica de datos, la Agencia de Protección de Datos, y ella va a tener que, digamos, balancear cuál es el impacto a la privacidad de múltiples tratamientos, entre otros este tipo de tratamiento de datos. Va a tener que evaluar probablemente estas tecnologías y ver cuán intrusivas puedan o no ser. Yo concuerdo plenamente con todo lo que ha señalado Macarena. Creo que son tecnologías que aportan mucho para el negocio, pero que también presentan desafíos regulatorios, ver dónde se hace el balance, digamos, de los intereses que tiene el supermercado con resguardar la privacidad del titular. Y bueno, creo que queda mucho por recorrer en ese sentido. No, sin duda. Ahora, nosotros en el mundo del marketing y la publicidad siempre buscamos obviamente tener bases de datos. Y me gustaría tocar un tema que lo hemos discutido varias veces y un poco para que la audiencia también que nos ve sepan. ¿Se pueden comprar bases de datos? De poder se pueden, ya, pero desde el punto de vista legal, hoy día existen proveedores. Y La cantidad de spam que llega, algo pero fenomenal. Y tengo un cliente que me dice, oye, pero si es un negocio establecido, paga sus impuestos, ¿por qué va a ser ilegal? ¿Ya? Entonces hay que analizar el origen de los datos que nos están ofreciendo. Si nos entregan la base de los RUT, ¿cierto? De todas las personas vivas que tiene Chile, ese dato viene del registro civil, que es una fuente de acceso público. La legislación vigente permite utilizar esos datos sin un consentimiento, es decir, es la ley la que nos permite, y además lo podemos destinar a cualquier uso, ¿ya? Esto hay un cambio sustancial con el proyecto de ley, que uno de los temas que está pendiente, que se va a revisar mañana, es si efectivamente va a seguir tal cual o nos van a limitar, ¿ya? Y la limitación de las fuentes de acceso público es brutal, porque vamos a necesitar un consentimiento o específicamente una ley o un interés legítimo o un contrato que nos habilite para usarlo, y además va a estar limitada por la finalidad de esa base de datos, no la que yo estoy creando, sino donde yo extraje estos datos, ¿ya? Ahora, si me venden datos de contactabilidad, yo ya tengo los RUT, pero le digo, ya, perfecto, tengo estos RUT que corresponden, por ejemplo, a hombres entre 25 y 30 años. Perfecto, pero ya lo tengo identificado, pero ahora tengo que llegar a ellos. Exacto. Entonces necesito un correo, un teléfono, una dirección, algo. Bueno, ¿ese dato viene de una fuente de acceso público? Y ahí está la pregunta. Exacto. Y por regla general todos sabemos que no vienen. Y ahí está la pregunta que hay que tener con ese proveedor. Y hay proveedores que efectivamente tienen consentimiento y uno los puede pedir y los entregan, ¿ya? Ahora, entiendo que esos consentimientos también tienen un fin específico Exactamente. y tampoco son para cualquier contactabilidad. O sea, todos los llamados que recibimos por teléfono prácticamente todos los días, a varias horas del día, ofreciéndote distintas cosas, eso ya no se va a poder hacer más. Ya no se debería hacer. Hace rato. Sí. Exactamente. ¿Cuánto hay de preocupación que nosotros los consumidores, los usuarios, tenemos que tener? Porque ustedes hablan del consentimiento, ¿no? Y ahí me encanta un ejemplo que hicieron un experimento en Europa. Una compañía de software puso, usted baje el software, instálelo, y para aceptar la licencia el consentimiento era, y probaron 3 cosas distintas. Dar en adopción a tu primer hijo, limpiar, Wow. creo que era 100 o 1000 baños públicos. Y la tercera dijeron, bueno, estas son como más castigos y vamos a hacer otra que sea un premio.
Entonces, el que mande un correo a esta casilla, le vamos a dar $1.000. Se demoraron como 5 meses en que la primera persona mandara el mail efectivamente cobrando sus $1.000. Entonces, somos bastante robóticos, parece que leemos a un montón de letras chicas, términos y condiciones. No leemos nada. Aceptar, ¿verdad? No leemos. Entonces, muchas veces estamos aceptando que pues, sus datos van a ser usados quizás para qué cosa. ¿Cuánto debemos empezar a ser un poquito más cautelosos en todos estos términos y condiciones que vamos aceptando en cuánta cosa hacemos? Ese es un punto muy bueno en que levanta Sebastián. De hecho, el regulador europeo ha advertido este problema y en ciertos casos le ha ido quitando valor al consentimiento. Ha ido diciendo, mira, hay muchas circunstancias en que un titular de datos no va a consentir libremente. Puede ser cuando, por ejemplo, si lo están obligando a aceptar algo para poder comprar un producto, lo va a aceptar igual porque necesita comprar el producto. Si le están pidiendo a un trabajador que acepte algo para poder trabajar en ese lugar, lo va a terminar aceptando. Entonces, se ha puesto mucho más estricto en decir, a ver, en ciertas circunstancias yo no voy a tomar en cuenta el consentimiento y me voy a fijar en otras cosas, en que los tratamientos que esté pidiendo la empresa sean equilibrados, que no afecten los derechos fundamentales, que sean justificados, etc. E incluso en ciertos casos donde hay una hipótesis de consentimiento, uno no puede descartar la posibilidad de que la autoridad, el CERNAC, por ejemplo, o digamos el juez eventualmente, considere que las cláusulas que son impuestas por el proveedor son abusivas, ya que hay un desequilibrio importante y que por lo tanto puedan no atenderse. Entonces, es mucho más delicado el ejercicio que ahora va a tener que hacer un proveedor de ver qué está pidiendo, cómo lo está presentando, cómo lo está explicando, e incluso va a tener que representarse esta duda. ¿El consentimiento que estoy armando es válido, es defendible o me lo van a anular? Porque es abusivo, excede lo razonable. Fíjense que dice, el proyecto de ley dice que el consentimiento tiene que ser libre, que es exactamente lo que dice el día. Si yo, por ejemplo, quiero comprar una lavadora hoy día en cualquier retail, entro, selecciono, ¿cierto? Y ya cuando entro en el flujo de pago, tengo que aceptar los términos y condiciones, que está perfecto, ¿cierto? Porque es el contrato de compraventa, cuándo va a llegar, todo eso. Y además me exigen aceptar la política de privacidad. Y esa política de privacidad dice que además van a tratar mis datos para otras finalidades, más allá de cobrarme la lavadora y que la lavadora llegue a mi casa. Ojo que esto está bien, la legislación que tenemos vigente sí lo permite. Pero el proyecto de ley dice que cuando yo le pido una autorización o voy a tratar sus datos para algo que va más allá de la finalidad de la compra-venta de la lavadora, no es libre. Serían como las ventas atadas que tuvimos en Tal algún cual, momento, ¿no? exactamente. Entonces yo le voy a tener que dar las distintas opciones. Por ejemplo, tratar los datos solamente para este efecto. Quiere recibir promociones. Quiere que comparte sus datos con las empresas del grupo, por ejemplo. Claro. Y van a ir distintas opciones. Ahora, esto suena súper simple, ¿cierto? De poner distintos checkboxes y dice, fantástico, la persona va a seleccionar. Pero adentro de la organización hay que cumplirlo. Es decir, Elías, cuando compró la lavadora, no querían que le mandaran la oferta de seguros, ¿cierto? O solamente quería de seguros y no quería de lavadoras. Entonces es un desafío a nivel también de gobernanza de datos, no de protección de datos legal, sino de gobernanza de datos, me refiero Más interna. interna. ¿Qué ocurre? Porque en el mundo publicitario está el CONAR, ¿sí? El Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria. ¿Cuánto hay de autorregulación finalmente de los que hoy día están manejando data? Porque estábamos recién hablando de un entorno regulatorio, una ley y demás de que se está tratando. Pero en la parte interna de autorregulación, ¿cómo ven ustedes que funciona? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es escasa? ¿Algunas compañías solamente? Mira, yo creo que la tendencia es a eso, a la autorregulación, y es el desafío que tenemos en la MDD con el código, ¿cierto? Que tratamos de ir incluso un poquito más allá de la ley. Hablamos de la ética en el tratamiento de datos, de verdad preocuparnos si los datos fueran nuestros. Yo haría lo mismo con estos datos. Ahora, el proyecto de ley, si se aprueba, digamos, pronto, tiene 2 años de vacancia. Entonces alguien puede decir, me voy a sentar a esperar 2 años. Pero en realidad estos son cambios importantes y la mirada es de ir modificando los procesos desde el punto de vista de la autorregulación, ¿ya? Porque no tenemos una norma estricta,
pero sí podemos crear estándares, y esto aplica también para inteligencia artificial. Hay un proyecto de ley, pero ya tenemos que definir ciertos principios rectores de nuestra organización, en qué casos vamos a usar inteligencia artificial, qué casos no, y cómo lo vamos a gobernar. ¿Quién va a controlar que esto que efectivamente dice que era para esto, se cumpla en esta línea y no afecte, por ejemplo, derechos fundamentales? Estoy muy de acuerdo con Macarena, creo que esos 2 años de vacancia tienen que ser aprovechados por las empresas en ese sentido, en poder prepararse y tener mecanismos de mejorar el gobierno, de la gobernanza de datos. Admiro tu pregunta, nuestra experiencia en ejercicio cotidiano es que hay algunas empresas, sobre todo aquellas que están más vinculadas con Europa, donde este tema está más desarrollado, que han ido implementando ciertas mejoras en sus protocolos, pero también hay muchas otras que no han aprovechado ese impulso y que están esperando a que el proyecto se apruebe e incluso, como dice Macarena, a que entre en vigor la ley, o sea, a que pasen esos 2 años. Yo creo que eso en ningún caso es recomendable porque el cambio es muy grande y es mejor aprovechar ese tiempo para prepararse. Y además yo creo que hay muchos actores que creen que no les va a tocar a ellos directamente la ley, porque bueno, nosotros como AMD todos saben que somos tripartitos, nosotros tenemos distintos tipos de socios. Finalmente todos creemos que el avisador, ¿cierto?, que es el que tiene la base de datos recaudada de forma lícita, suponemos todos, es el que debiera hacerse cargo de esto. Pero en el caso de nuestros proveedores de servicios digitales que están haciendo envíos de email marketing, ellos también van a tener responsabilidad, o las agencias de publicidad también van a tener responsabilidad. Y muchas veces creemos que no nos va a tocar, y sí nos va a tocar. Entonces me gustaría que me contaran o le contaran a la audiencia en el fondo cómo hacernos cargo desde la autorregulación para no llegar después a incumplir por no saber. Porque sabemos que la gente no se porta mal porque se quiere portar mal. Es sencillamente como y ya es parte de lo que tenemos como objetivo en el Consejo, ¿cierto? El objetivo de este año es de verdad ser un partner y ir de la mano en este avance, en esta concientización y en educarnos, no solamente las empresas, sino también los usuarios. Y voy a poner un ejemplo. Todos supimos que Banco Santander en Europa, ¿cierto?, tuvo un problema. Y cuando uno ve la carta de Banco Santander que notificó a todos sus clientes, dice que el problema no fue con un proveedor. Entonces, los proveedores son parte del riesgo de nuestra cadena de producción, ¿ya? Y desde el punto de vista de la autorregulación, aun cuando hoy día no hay una ley que nos exija hacerle una evaluación de riesgo, una buena recomendación es ¿cómo determinamos que ese proveedor es idóneo para la empresa? Y no solamente que cumpla el objetivo que queremos, sino además que va a cuidar los datos de la forma que yo me obligo de cara a mis usuarios. Entonces, nos preocupa mucho cuáles son las políticas de tratamiento de datos que tiene. Ahora estoy con un cliente que es un proveedor tecnológico. Le preguntamos cómo eliminaba los datos. Y dijo que terminado el contrato se demoraba 1 año. Dios. Y yo le dije, ¿cómo 1 año? O sea, yo 1 año me quedo como con un riesgo en la cabeza de que ese proveedor tiene mis datos por 1 año, porque los va pisando. Entonces, el último respaldo es en 12 meses. Ahí, obviamente que no cortamos a ese proveedor, sino fue un trabajo mutuo de decirle, ¿sabes qué? Esto, hoy día nosotros desde el punto de vista de autorregulación, no pasa, ¿cierto? No es tolerable el riesgo. Y vamos a hacer un plan de trabajo, un compromiso con este proveedor, y a la larga lo que estamos haciendo es, ambos nos vemos beneficiados. Para cuando entra la ley, vamos a estar los dos en un estándar. Y él también le va a permitir estar más protegido de cara de sus demás clientes. ¿Te fijas? Perdón, Adal. Muy cortito, que justamente en línea con lo que señala Macarena, el proyecto de ley le impone a los proveedores, a los mandatarios o encargados de tratamiento de datos, deberes muy importantes, como por ejemplo tener que aplicar medidas de seguridad digamos avanzadas, concordantes con el estado de la técnica para proteger esa información que se le confía. También tiene deber de notificar a la empresa, al avisador que le ha confiado esos datos si es que hay alguna vulneración de medidas de seguridad. Tiene el deber de destruir los datos o devolverlos al final del encargo. Tiene que quedar un contrato escrito con los detalles de qué se va a hacer con esos datos. O sea, el acto de confiar, justamente el acto de confiar los datos, y ahora va a ser un acto muy serio. Entonces, solamente concuerdo con lo que señala Macarena, que debieran empezar también los proveedores
a cambiar el chip y empezar a prepararse para ese nivel de exigencia que va a recaer también sobre ellos. Y que estamos todos involucrados. Y ahí me gustaría que Macarena, tú también en tu calidad de presidenta del Consejo, también le contaras un poco a la audiencia de qué se trata nuestra evaluación de cumplimiento. Sí, es esa mirada, ¿cierto? Lo que queremos es ayudarlo a llegar al cumplimiento de la norma, ¿ya? Tenemos el Código de Ética y Autorregulación, que es una guía. Y además a este proceso lo que permite es hacer una evaluación. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Ya? Esto es una foto del momento y qué tengo que ir avanzando, ya sea para el cumplimiento de la ley vigente, como también mirando en este futuro que cada vez es más cercano del cumplimiento de un estándar más alto. Los invitamos, revisen el Código de Ética, revisen la página web también de la MDD. El desafío del Consejo este año es generar contenido para poder acompañarlos en este proceso de adecuación. Genial. Y en esa línea, en esta próxima ley, ¿cuáles dirían desde su perspectiva que son las 3 o 4 cosas que son fundamentales que esta nueva ley debiera incorporar, a diferencia de la actual? Dale, Elia, te doy el pase. Muchas gracias, nuestra presidenta del Consejo. Yo diría que primero preocuparse de la base de licitud. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que cuando yo tengo un dato, debo saber qué fundamento legal tengo para usarlo. ¿Cuento con consentimiento? Si no cuento con consentimiento, ¿hay alguna otra causal que tenga la ley para que yo pueda usarlo? En el fondo, hacerse de la idea de que yo no puedo usar un dato así nomás si no tengo un título que me lo permita. Yo creo que otro cambio importante es preocuparse de las medidas de seguridad. La seguridad y la confidencialidad son obligaciones que vienen muy reforzadas en este proyecto. Y eso implica notificar a la autoridad o incluso a veces a los titulares cuando sufre una brecha, tener estándares muy altos de seguridad que sean concordantes con el nivel de seriedad o gravedad de lo que yo estoy haciendo. O sea, mientras más sensibles los datos, más, digamos, intensa tienen que ser mis medidas y cuidados. Yo diría también los derechos ARCO también son reforzados. Esos son los derechos que tiene el titular de exigir que se le entregue una copia de los datos. Eso es algo que técnicamente es un desafío, por ejemplo. No solo eso, hay otros derechos como pedir que se eliminen datos que no tienen fundamento legal, que se rectifiquen o que me digan qué datos tengo. Eso ya lo tenemos, pero el proyecto obviamente refuerza mucho eso y sanciona también severamente el incumplimiento de la ley, que es algo que hoy día no tenemos. Quizás ese podría ser un tercer elemento, que vamos a tener una autoridad de datos personales que va a poder establecer sanciones muy altas. ¿Qué tan altas? ¿Qué tan altas? Hoy día, que este también es un tema que se va a zanjar supuestamente esta semana, hoy día pueden llegar al 4% de los ingresos, no es el bottom line de los estados financieros, de los ingresos con un tope de 20.000 unidades tributarias mensuales, que en caso de reincidencia se pueden multiplicar por 3, ¿ya? O sea, estamos hablando cerca de $2 millones, más o menos, ¿ya? Además de lo que decía Elías, habló del cuidado, ¿cierto? Yo creo que algo importante que se nos mencionaba antes es esta gestión de riesgo. Lo que la autoridad, el proyecto, la ley, la regulación quiere es que no nos sentemos a esperar que pase algo, sino que estemos constantemente gestionando el riesgo. Y eso es un cambio fundamental, porque hoy día, voy a poner una política de privacidad, un consentimiento y me siento. No, con eso no basta. Ya vimos que intervienen proveedores, ya vimos que de repente alguien encontró la base de datos y la usa para una finalidad distinta, ¿ya? Por lo tanto, la organización requiere una estructura que permita gestionar este riesgo. Y esto yo creo que es un cambio sustancial. En algunos casos la ley exige una evaluación de riesgo, donde tengo que determinar qué datos voy a usar, con qué finalidad, cuánto tiempo voy a guardar los datos, que esto nunca nos preguntamos, porque somos mal de Diógenes digital, acumulamos, no eliminamos. Qué riesgos intervienen proveedores, y esto implica una gestión, ¿cierto? Pensemos que hagamos el análisis, vamos a comprar una base de datos, entonces vamos a hacer una evaluación de riesgo. ¿Qué datos vamos a comprar? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Cuánto tiempo vamos a guardar estos datos? ¿Cierto? Y después decimos, por ejemplo, que periódicamente le vamos a pedir a este proveedor que nos acredite consentimiento. Perfecto, listo, eso fue nuestro plan de acción para minorar el riesgo. Y luego va a llegar a auditoría y te va a decir, Alejandra,
y pediste los consentimientos, porque aquí dice que lo vas a pedir una vez por semestre. ¿Se fijan? Entonces están las distintas líneas de control. Eso es un cambio importante. Las multas, la autoridad que mencionó, hay nuevas categorías de datos que se asemejan a los sensibles, como los biométricos, los de geolocalización, los de los menores de edad. Eso es un cambio sustancial, porque hoy día podríamos decir que se aplica la regla general, que un menor para contratar requiere que lo represente su padre, madre o tutor. Pero hoy día los niños entregan sus datos por una hamburguesa, ¿cierto? Fácilmente, y los datos ni siquiera podemos identificar si son menores o no. Entonces eso implica desafíos importantes. Y el hecho que sea una cantidad importante de usuarios no reviste mayor riesgo porque, no sé, pensando en la ley americana, son class action, ¿no? Sí, bueno, buen punto, porque hoy día, desde el 2022, el CERNAC tiene facultades fiscalizadoras en temas de protección de datos y puede dar lugar a las acciones de clases que se llaman, por el interés moral difuso. En otra es el caso, por ejemplo, del papel confort, cuando todos los chilenos recibimos 7.000 y tantos pesos, ¿ya? Entonces, si por un tema relacionado con protección de datos, el CERNAC o una asociación de consumidores ejecuta estas acciones, pensemos cuántos registros tienen nuestras bases de datos. Hay gente que tiene la base del registro civil. Sí. Estamos hablando de 19 millones. 19 millones por 7.000 pesos, más la multa de la agencia, ¿ya? Y otra cosa que es importante dentro de este daño que puede sufrir la empresa, uno podría decir multa, ¿cierto? Las acciones, indemnizaciones de perjuicio y el costo reputacional. Enorme. Porque esta va a ser información, Elías lo dijo, hoy día vamos a tener la obligación, por la ley marco de ciberseguridad, vamos a tener que reportar los incidentes de ciberseguridad, pero por la protección de datos también en ciertos momentos. Es decir, la sociedad va a saber lo que está pasando. Hoy día estamos bastante ciegos de lo que ocurre. Entonces, la próxima vez que tú te quieres cambiar de banco, vas a decir, a ver, voy a entrar a ver quiénes fueron sancionados y por qué razones. Quiénes se portan bien, más o menos o mal. Y aquí está la oportunidad, porque toda regulación es una carga, ¿cierto? Porque implican desafíos nuevos. Cosas que la empresa tiene que hacer para continuar haciendo su negocio como lo hacía antes. Sí. Pero cómo también es la mirada que podemos darle de una oportunidad, de crear una relación más de confianza, ¿ya? Entonces, volviendo con la tecnología que estábamos hablando, si un supermercado puede saber más del comportamiento de sus consumidores, protegiendo su información personal, eso es un gran avance y genera una confianza con su consumidor, ¿cierto? Todo lo que ha mencionado Macarena me recordó también una obligación que viene en el proyecto de ley que es muy interesante. Yo creo que también de alguna manera resume mucho de esos conceptos, que es la obligación de implementar la privacidad desde el diseño y por defecto. Ese concepto es muy interesante empezar a difundirlo porque ¿qué significa? Por defecto significa que cuando un proveedor una empresa esté diseñando un producto, un servicio, una tecnología, una aplicación, tiene que diseñarla y configurarla de tal manera de que por defecto el impacto a la privacidad sea, ojalá, el mínimo posible. Que no venga preconfigurada con todos los permisos para compartir todo por defecto, que sea al revés, que sea el usuario el que va abriendo esos permisos. Y desde el diseño significa que, bueno, como dice la expresión, en el proceso creativo, la empresa tiene que en todo momento pensar en los riesgos que mencionaba Macarena, considerarlos todos e ir adoptando decisiones estratégicas creativas que se hagan cargo de la ley, de lo que establece la ley y del impacto que va a tener en la privacidad de las personas. Entonces, me recordó mucho ese concepto, todo lo que señalaba Macarena. Creo que es interesante tenerlo ahí. Oye, un tremendo tema como broche de oro para el cierre de este tremendo ciclo de podcast de Retail Media, que nos ampliamos un poquito más, dados obviamente las características de MDD. Les quiero agradecer, Maca, infinitas gracias a ustedes por tu apoyo desde siempre, a ti, Elías, también. Ambos colaboradores muy cercanos de MDD. Y aquí cerramos nuestro ciclo de podcast de Retail Media y obviamente los dejamos invitados para los nuevos ciclos que se vienen prontamente. Muchas gracias.